desde que se implantó el punto COVID, que fue el día 16 de noviembre de 2020 hasta ahora, se han realizado allí 9.750 pruebas. Desde que empezó la tercera ola, el número de pruebas que realiza Ingesa y las que realiza la ciudad a través de este punto COVID multiplica por 4 las que se hacían en la segunda ola. Y por último, decirles también que en este tema de la detección, que ya han sido recepcionados los 55.000 test que van a permitir darle continuidad a este recurso de detección del virus en los próximos meses. El presidente del Ejecutivo ceutí ha comparecido para explicar la situación, evolución y medidas adoptadas contra la pandemia del COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su cita diaria con Noticias Ceuta. Hoy es 4 de febrero de 2021. La próxima semana, la ciudad autónoma de Ceuta implantará la unidad específica de vacunación, modelo que se une a iniciativas precedentes como la unidad de rastreo y el punto COVID, sobre el que ya se ha hecho una experiencia piloto y coordinará la vicepresidenta primera del Gobierno local y consejera de Presidencia, Mabel Deu. El Grupo Parlamentario Socialista, tras revisar ayer los listados y estudiar los datos, ha detectado presuntas irregularidades en la vacunación contra el COVID-19. En cualquier caso, el Partido Socialista desmiente que mantenga ningún pacto con formación política alguna sobre el asunto del proceso de vacunación, ya que afirman haber sido claros en sus actuaciones pidiendo un expediente informativo, una comisión de investigación y denunciando los hechos sucedidos ante la Fiscalía. El Grupo Parlamentario Socialista, tras revisar ayer los listados y estudiar con detenimiento y profundidad los datos, hemos detectado presuntas irregularidades en la vacunación de personas contra la COVID-19. Los socialistas, a tenor de lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y teniendo en cuenta que el asunto está judicializado, no vamos a proporcionar ningún dato sobre este asunto. Por su parte, Vox Ceuta ha comprobado que se han vacunado personas saltándose los criterios marcados por Sanidad. De ahí que esta formación política diga que no entiende al Partido Socialista cuando califica de irrelevante el contenido de los listados. Para Vox, los protocolos de vacunación no se han cumplido en la ciudad, tanto en la Consejería de Sanidad como en el Ingesa, y exigen responsabilidades y divisiones. MDIC afirma que nadie se ha dirigido a ellos para prestarles su apoyo en la creación de la comisión de investigación, como sobre si se ha cumplido o no el protocolo de vacunación. Recuerdan además que su partido fue el primero que acudió a la Fiscalía para que se hicieran públicos los listados de los vacunados. En ese sentido, MDIC no ha acudido esta mañana a la sede de la Consejería de Sanidad a ver dichos listados, porque antes exige conocer el informe que permite que los diputados puedan acceder a dicha información. Hemos pedido ese informe, queremos conocer cómo han regulado o han desarrollado ese derecho de acceso a la información y concretamente en este caso el derecho de consulta de la información. Nosotros no vamos a ir al área de sanidad a conocer la información que el Ejecutivo quiera, como el Ejecutivo quiera y cuando el Ejecutivo quiera. Para eso no está el MDIC. El que quiera seguirle los ritmos nos parece muy bien, lo respetamos, pero a nosotros desde luego no nos van a marcar el ritmo. Y por su parte, Caballas aboga por no acudir en comprobar el listado de las personas vacunadas en la Consejería de Sanidad y considera oportuno esperar el pronunciamiento de la justicia sobre este asunto. Bueno, a nosotros nos parece que esto es un show de ir a la Consejería de Sanidad a consultar unos datos en unas condiciones muy determinadas, fijadas por un informe que tampoco conocemos y que nos parece que nosotros ni somos jueces, ni somos fiscales, ni somos policías. Así arrancamos ya repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Comenzamos.
42 nuevos casos positivos notificados hoy. Los curados son 16 y los casos activos 481. Recordarles el último fallecimiento acaecido en la tarde-noche de ayer, la víctima número 74 y que contaba con 66 años. El total de hospitalizados es de 31, 21 en planta, 5 en UCI y 5 en urgencias. La media nacional de la incidencia de la enfermedad en el conjunto de España está estabilizada y decreciendo en los últimos días, mientras que en nuestra ciudad todavía esa incidencia acumulada sigue creciendo. El presidente de la ciudad, en su comparecencia de prensa, ha dado cuenta de la situación de la pandemia en Ceuta, de su evolución, así como de las medidas adoptadas, y ha aportado datos, que son los siguientes. En relación a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, se sitúa en 604. La incidencia en los últimos 7 días baja a 304, lo que supone una positividad del 11%. En cuanto a la ocupación de camas hospitalarias, actualmente hay un 15% y un 29% en UCI. Juan Vivas ha realizado una comparativa de la incidencia acumulada de la enfermedad en Ceuta en relación a los niveles nacionales, ya que mientras en todo el territorio se ha estabilizado o decrecido, aquí ha ido en aumento. En cualquier caso, es una situación extraordinariamente preocupante. Basta recordar que tenemos ya 14 personas fallecidas en esta tercera ola, que hay 31 personas hospitalizadas y 5 de ellas en la UCI. Por tanto, una situación extraordinariamente preocupante. Y se ha referido a los 3 ejes de respuesta dados por su gobierno. Aprovechar, apurar todas las posibilidades que ofrece el Real Decreto sobre declaración del estado de alarma para el establecimiento de restricciones y limitaciones a la movilidad y a los encuentros sociales. Todas las posibilidades que ofrece. Por eso el decreto de la Presidencia, que está en estos momentos en vigor, que entró en vigor el pasado día 1 de enero, contempla que las comunicaciones con la península siguen estando restringidas, salvo las excepciones que el propio decreto de alarma contempla, por razones laborales o profesionales, por razones sanitarias, por razones educativas. La detección precoz del virus y la aplicación de tratamientos adecuados, así como el aislamiento de quienes tuvieron contactos con positivos, es otro factor determinante. A detectar la presencia del virus donde se encuentra y detectarlo cuanto antes, para de esta manera también cuanto antes anticiparse y en consecuencia poder aplicar los tratamientos adecuados si se requieren desde el punto de vista asistencial o hospitalario, o aislar a las personas contagiadas y a las personas que han tenido contacto con las personas contagiadas. Por tanto, esfuerzos a la hora de detectar y también esfuerzos a la hora de efectuar el seguimiento de las personas que están aisladas, bien por estar contagiados o por haber tenido contacto con un contagiado. Son 55.000 los test recepcionados para la detección del virus en los próximos meses. Y en cuanto a datos del rastreo, han sido 1.414 personas las atendidas en el hospital militar. El presidente de la ciudad, a pregunta de los periodistas, ha dado la explicación de las razones por las que admitió la dimisión de Javier Guerrero como consejero de Sanidad, defendiendo que había cumplido el protocolo de vacunación como grupo de riesgo en primera línea, y atribuye al deterioro de imagen para el propio político, para el Ejecutivo local y para la ciudad las motivaciones de una decisión personal. Bueno, yo no admito la decisión del señor Guerrero, como con la dimisión del señor Guerrero como consejero de Sanidad. El señor Guerrero dimite. Es que yo no puedo obligar a nadie a que continúe de consejero. Tampoco puedo obligar a nadie a que sea consejero. El señor Guerrero dimite y lo contextualizo. El señor Guerrero está convencido de que él no ha cometido ningún fallo. El señor Guerrero está convencido de que se vacuna
porque el protocolo le habilita para vacunarse y respaldan esa interpretación del protocolo los técnicos. El señor Guerrero dimite porque considera que su vacunación se ha convertido en un asunto de escándalo nacional, si me permiten la expresión, que además está deteriorando la imagen del Gobierno, penalizando a la propia imagen de Ceuta y además pensando en la lucha contra el virus, distrayendo a personas que tienen que estar dedicadas fundamentalmente a diseñar y aplicar medidas y protocolos para ser eficaces en lo fundamental que es la lucha contra el virus. El señor Guerrero entiende que si continúa en el ejercicio de sus funciones esto no iba a parar y por tanto esa es la razón por la que dimite. Y bueno, hay que darle la razón también porque efectivamente ha dimitido y ya no salimos, ¿no?, en los medios de comunicación nacionales, al menos no con la intensidad que salíamos cuando el señor Guerrero estaba de consejero. Ante una pregunta directa en su comparecencia de prensa sobre si se había vacunado, el presidente del Ejecutivo, Ceutí, fue muy claro y tuvo la siguiente respuesta. Es muy sencilla. Yo no me he vacunado. No me he vacunado yo, ni se ha vacunado ningún miembro del actual gobierno de la ciudad. El Partido Socialista afirma haber detectado presuntas irregularidades en los listados que sus diputados pudieron inspeccionar ayer en la sede de la Consejería de Sanidad, unos listados que incluían tanto a los de dicha consejería como a los de Ingesa. En cualquier caso, los socialistas afirman que no van a decir nada más sobre este asunto al estar judicializado. El Grupo Parlamentario Socialista, tras revisar los listados y estudiar los datos en la Consejería de Sanidad, ha detectado presuntas irregularidades en la vacunación de personas contra la COVID-19. Los socialistas, a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos y teniendo en cuenta que el asunto está judicializado, afirman que no van a proporcionar ningún dato sobre este asunto. Hemos detectado presuntas irregularidades en la vacunación de personas contra la COVID-19. Los socialistas, a tenor de lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y teniendo en cuenta que el asunto está judicializado, no vamos a proporcionar ningún dato sobre este asunto. Por otro lado, el PSOE desmiente categóricamente que mantenga ningún pacto con formación política alguna sobre el asunto del proceso de vacunación, ya que en aras a la transparencia afirman haber sido claros en sus actuaciones, pidiendo un expediente informativo, una comisión de investigación y denunciando los hechos sucedidos ante la Fiscalía. El PSOE también recuerda que en todo este asunto comparten y aplican las instrucciones dadas por su partido a nivel federal y que establece, según apuntan, medidas claras y contundentes para los militantes y cargos a los que se le demuestre que no han cumplido con el protocolo para la vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad. Medidas claras y contundentes para los militantes y cargos a los que se les demuestren que no han cumplido con el protocolo para la vacunación. Vox Ceuta ha comprobado que se han vacunado personas saltándose los criterios marcados por Sanidad. De ahí que esta formación política diga que no entiende al Partido Socialista cuando califica de irrelevante el contenido de los listados. Para Vox, los protocolos de vacunación no se han cumplido en la ciudad, tanto en la Consejería de Sanidad como en Ingesa, y exigen responsabilidades y dimisiones. Para Vox, tras examinar la documentación, el protocolo utilizado para la vacunación ha sido improvisado, aleatorio y sin respetar los criterios del Ministerio de Sanidad, incluso modificándolos, dice en un comunicado de prensa esta formación política. Vox ha confirmado en la consulta de los listados todas sus sospechas de que se habían cometido irregularidades en el proceso de vacunación, razones por las que presentó esta semana denuncia ante la Fiscalía. En su comunicado, este partido dice que llevó a sede judicial que la práctica totalidad de las personalidades que han logrado anteponerse en el orden de vacunación hayan sido autoridades públicas, tanto en la ciudad como en el resto del país. Un hecho que para Vox genera la sospecha de que haya podido ser una condición de autoridad
la que haya sido utilizada para acceder a las vacunas de manera ilegítima, produciéndose en tal caso, dice el comunicado de prensa, un abuso en el ejercicio de sus funciones. Este partido cuestiona en su denuncia la posibilidad de que hubiera podido producirse una malversación de limitados recursos, teniendo en cuenta que los cargos políticos han consumido dosis de vacuna que en principio no les correspondía por estar destinadas a personas que tenían preferencia, según el protocolo de vacunación, argumentos que sirvieron a la Fiscalía para el inicio de la investigación. Por la gravedad de la situación, Vox no entiende cómo el Partido Socialista puede llegar a calificar de irrelevante el contenido de los listados, dice el comunicado de prensa, y atribuye al desconocimiento de la ley de algunos de los diputados socialistas que han consultado la documentación para adoptar esa actitud. En todo este contexto, Vox exige dimisiones a todos los niveles para que se asuman responsabilidades políticas por parte de quienes hayan hecho un mal uso del protocolo establecido al efecto. Por su parte, MDIC afirma que nadie se ha dirigido a ellos para pedirle su apoyo en la creación de la comisión de investigación sobre si se ha cumplido o no el protocolo de vacunación. Recuerdan además que su partido fue el primero que acudió a Fiscalía para que se hicieran públicos los listados de vacunados. En ese sentido, MDIC no ha acudido esta mañana a la sede de la Consejería de Sanidad a ver dichos listados porque antes exige conocer el informe que permite que los diputados puedan acceder a dicha información. Hemos pedido ese informe, queremos conocer cómo han regulado o han desarrollado ese derecho de acceso a la información y concretamente en este caso el derecho de consulta de la información. Nosotros no vamos a ir al área de sanidad a conocer la información que el Ejecutivo quiera, como el Ejecutivo quiera y cuando el Ejecutivo quiera. Para eso no está el MDIC. El que quiera seguirle los ritmos nos parece muy bien, lo respetamos, pero a nosotros desde luego no nos van a marcar el ritmo. Estamos esperando ver ese informe y después ya tomar la siguiente decisión para ver cuál es el paso que vamos a tomar. Por tal motivo, MDIC no ha acudido a la Consejería de Sanidad a ver los listados. En cuanto a la comisión de investigación propuesta por el PSOE, Fátima Ahmed afirma que nadie se ha dirigido a su partido para pedirles apoyo. Por parte del señor Hernández, a quien se ha dirigido es al señor Vivas. Lógico, por otro lado, porque gobiernan juntos, forman un bipartito y están a la espera, entre unos y otros, de firmarse para convocar esa comisión de investigación que no llega y que tiene toda la pinta de que si llega va a llegar absolutamente contaminada, porque entendemos que quien gobierna no puede ser a la vez oposición. Y está claro que el señor Hernández ahora mismo forma parte del gobierno, forma parte del Ejecutivo del señor Vivas y difícil y dudosamente va a poder hacer oposición. El grupo localista Caballas, por su parte, aboga por esperar la pronunciación de la justicia sobre el asunto de las vacunas y considera innecesario acudir a la Consejería de Sanidad a comprobar el listado de las personas vacunadas. En relación al listado de las personas vacunadas en la Consejería de Sanidad, Caballas considera que el hecho de acudir a ver la citada lista es innecesario cuando hay ya un proceso judicial abierto y en manos de la Fiscalía. El grupo localista califica de show acudir a consultar unos datos fijados en un informe llevado a cabo bajo unas condiciones determinadas. Bueno, a nosotros nos parece que esto es un show de ir a la Consejería de Sanidad a consultar unos datos en unas condiciones muy determinadas, fijadas por un informe que tampoco conocemos y que nos parece que nosotros ni somos jueces, ni somos fiscales, ni somos policías. Además, el grupo localista asegura estar muy pendiente de la pronunciación de la justicia ante este asunto. Nosotros estamos expectantes a lo que se esclarezca en sede judicial. La Fiscalía, a través de la policía, ha reclamado los listados de vacunados y, por lo tanto, parece que sobra ir a consultar de unas maneras muy particulares y singulares los listados de la Consejería de Sanidad. Caballas considera que el protocolo establecido por Sanidad en cuanto al proceso de vacunación es claro y debe de ser respetado. El jefe del Ejecutivo, Ceutí, ha hecho una apuesta decidida por la transparencia en el conflicto de las vacunaciones y de cumplimiento de protocolo. Juan Vivas aludió en su comparecencia a una clara voluntad de máxima transparencia en este respecto, aunque también con el cumplimiento de la normativa en cuanto a la Ley de Protección de Datos. Desde el primer momento nosotros manifestamos nuestra
nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro deseo que en este asunto exista la mayor transparencia posible, toda la claridad posible, porque sinceramente, y lo digo con absoluta rotundidad, creo que la claridad es bueno para evitar ningún atisbo de suspicacia o de sospecha en un asunto de tanto impacto social, tan relevante, es buena y necesaria, y en segundo lugar porque nada tenemos que ocultar. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la ciudad al ser preguntado sobre la comisión de investigación acerca del cumplimiento del protocolo de vacunación solicitado por algunos partidos. Por tanto, deseo de transparencia absoluto, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que también es verdad que hay que cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos. Y en ese sentido, quiero decirle que se han abierto dos líneas. Una ya se ha materializado y la otra se ha anunciado. La primera línea que ya se ha materializado es poner a disposición de los diputados de esta Asamblea toda la información que obra en la ciudad en relación con el protocolo de vacunación y su ejecución. Después se refirió al cumplimiento de la normativa en vigor, que ha establecido no a publicar los listados y sí a facilitar la información sobre las personas vacunadas. Ahí ha habido que actuar, como digo, atendiendo el asesoramiento jurídico por parte de la Secretaría General, de la Mesa y de la Asamblea, que establecía que no se podían publicar los listados, pero que sí se podía facilitar la información. Y en un tiempo récord, creo que es lo que hemos hecho. Se preparó esa información y desde ayer está siendo consultada por todos los diputados que desean consultarla. El Partido Popular apoyará, en palabras de su presidente, con su firma, un pleno extraordinario para abordar el esclarecimiento de las vacunaciones promovido por el Partido Socialista. Comisión de investigación, comisión de estudio, grupo de trabajo para conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido con las vacunas en Ceuta, los primeros para firmarlas. Por tanto, manifestó la iniciativa el Grupo Socialista y yo públicamente le digo a usted y a todos los ciudadanos de Ceuta que el Grupo Popular secundará con su firma la propuesta de acuerdo de pleno para constituir esa comisión. Y la próxima semana la ciudad autónoma de Ceuta implantará la unidad específica de vacunación, modelo que se une a iniciativas precedentes como la unidad de rastreo y el punto COVID, sobre el que ya se ha hecho una experiencia piloto y será coordinado por la vicepresidenta primera del Gobierno local y consejera de Presidencia, Mabel Deu. Y teniendo en cuenta la experiencia positiva que hemos tenido con la unidad de rastreo y que hemos tenido con la unidad denominada punto COVID, hemos diseñado y se pondrá en marcha la semana que viene también una unidad específica para la vacunación contra el COVID. Insisto, con el objetivo de que no quede por nosotros, de que vacuna que llegue a Ceuta, vacuna que sea administrada de manera inmediata. Yo tengo los datos sobre vacunación en Ceuta que facilitó el Ministerio en el día de ayer. Y según estos datos que facilitó el Ministerio, en Ceuta han sido administradas 2.008 dosis. El porcentaje de las vacunas administradas en relación con las entregadas es de un 92,1%. Y las personas que se han vacunado completamente es de 806 personas. Este porcentaje de, si se me permite la calificación, de ejecución, de efectividad, supone que estamos los segundos de España en el ranking de efectividad, por detrás de la ciudad de Melilla, que ocupa el primer lugar. Es una satisfacción, sinceramente.
Y más asuntos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dado los datos de la situación epidemiológica con una letalidad, es decir, muertes entre los casos positivos detectados, muy baja a nivel global, una elevada capacidad de diagnóstico y cuantas más PCRs se realizan, también se detecta un mayor descenso en la positividad. La positividad tiene que descender también. También es cierto que cuantas más PCRs hagamos en situaciones de descenso de la incidencia, más rápido bajará también la positividad. No quiere decir que eso sea malo, es bueno hacer más, porque cuantas más hagamos, más detectaremos y más probabilidad de aislar o cuarentenar a las personas que deban aislarse o cuarentenarse a tiempo tendremos. El número de fallecidos de los últimos, con fecha de fallecimiento en los últimos 7 días, sigue elevándose. Estamos en 1.883 fallecidos con fecha de los últimos 7 días. Son cifras elevadísimas, muy altas, que desgraciadamente todavía vamos a observar durante unos pocos días más. La capacidad de diagnóstico sigue manteniéndose elevadísima, como venimos hablando ya desde hace varios días, pese a que estamos observando este pequeño descenso que esperemos se mantenga durante los próximos días, semanas, a ser posible hasta llegar a los valores que hemos mencionado antes, que podrían ser indicadores aceptables. Seguimos, pese a ese descenso, como decía, seguimos incrementando el número de PCRs que se realizan. Estamos ya prácticamente en 3.800 PCRs por 100.000 habitantes en una semana, y con positividades que van poquito a poco descendiendo. Ahora mismo estamos ya en positividades del 13,3%. Si bien es cierto que a nivel global la letalidad, como hemos observado ya en las últimas semanas, incluso meses, se mantiene en límites muy bajos. Si hacemos una comparación con los meses previos de la epidemia, o si hacemos una comparación incluso con algunos de los países de nuestro entorno. No quiere decir que aquí fallezcan menos, quiere decir probablemente que aquí detectamos más casos que en algunos de estos países y similar a lo que detectan en otros. Como decía, la letalidad, es decir, el número de fallecidos respecto al número de casos que se identifican, ahora mismo está entre el 1 y el 1,5%, que son los valores que podríamos esperar de acuerdo a los datos de los estudios de seroprevalencia o otros datos de algunos estudios similares que se han hecho en otros países. Es la segunda vez en pocos días que los profesionales del hospital se concentran por el mismo motivo, y es que desde varias categorías han alzado la voz para mostrar su indignación por el hecho de que Ingesa no haya atendido sus demandas en la bolsa de trabajo. Segunda concentración en protesta por la implantación de la bolsa de trabajo en Ingesa sin atender, según afirman, las reivindicaciones de los profesionales sanitarios. Son historias humanas, con familias, con padres de familia, con muchos años trabajado en Ceuta, con una pandemia durísima, y que en breve, si no se remedia, pues pueden verse desplazados y en el paro, así de crudo lo digo. Los profesionales afirman sentirse indignados y han relatado algunas de sus reivindicaciones ante los medios de comunicación. Seguimos sin ser escuchados. Por ello exigimos una mesa de diálogo en la que afrontar las desigualdades manifiestas de la bolsa de empleo y cambiar urgentemente las condiciones para ofrecer un trato equitativo a todos los profesionales de la salud. Que se realice la toma de posesión de plazas del personal sanitario y no sanitario antes de la apertura de la nueva bolsa. Que no se limite la experiencia profesional a 22 años. Esto es un insulto a la forma de vida que implica trabajar en estos servicios, despreciando la labor exhaustiva que realizamos y devaluando el tiempo real trabajado. Que se modifique la bolsa de empleo y se implante una baremación justa para todos los sanitarios, en la que no haya categorías en las que los profesionales vean su tiempo reducido a 1/3 por necesidades específicas del lugar donde trabajan. También hemos estado mucho tiempo trabajando para que ahora todo ese tiempo se eche a la borda por 10 puntos que se les considera a una persona por haber aprobado un examen. No se les quita el mérito que han aprobado, nos parece muy bien, pero nosotros también tenemos derecho a solicitar algo que nos ayude también a que se nos vea el mérito del trabajo que hemos realizado. La detección precoz en el diagnóstico del cáncer, unido a un estilo de vida saludable, son las premisas básicas que los profesionales oncológicos recomiendan para reducir la mortalidad ante esta enfermedad.
Aprovechando la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, Ingesa y su equipo de oncología recuerdan que cerca del 30% de los casos de cáncer podrían evitarse con un estilo de vida saludable y reconocimientos ordinarios para la detección precoz. Desde que comenzó la pandemia, muchos de estos casos no se han podido diagnosticar. La patología COVID en otros hospitales y dejar de atender a los pacientes oncológicos, y esto ha mermado bastante los servicios de oncología, y la verdad yo me siento, y el servicio de oncología se siente muy afortunado porque el equipo al completo hemos continuado nuestra actividad asistencial sin ningún momento tener que paralizar ningún tratamiento ni cerrar alguna consulta, y eso es una suerte que nosotros afortunadamente hemos tenido aquí en Ceuta. El retraso del diagnóstico sí, pues obviamente se ha visto, porque como os habéis dado cuenta, en la primera ola, pues la mayoría de las consultas se han visto obligadas a cerrarse y solo se ha permitido la atención a los pacientes urgentes. Por su parte, miembros de la Asociación Española contra el Cáncer han reivindicado la necesidad de continuar trabajando para prestar la asistencia necesaria a todos aquellos ceutíes que lo requieran, y afirman además que en nuestra ciudad la pandemia ha dado lugar a la suspensión de los cribados en cáncer de colon, mama y cérvix. Con el confinamiento los cribados no se están llevando a cabo y pues todo lo que ello conlleva con el retraso de los diagnósticos. No sabemos concretamente cuándo se van a poner de nuevo en marcha, pero el motivo es la pandemia, eso sí lo sabemos. Son varias las asociaciones que trabajan para ayudar y dar apoyo a los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer en Ceuta. Una de ellas es ACMUMA, la Asociación Ceutí de Mujeres Masectomizadas, que considera que es importante un trato referencial a estos pacientes oncológicos. Siempre lo digo que gracias a Dios oncología en Ceuta funcionó muy bien. Yo tengo casos de personas que se lo han detectado en este tiempo, la cirugía funcionó bien, oncología funcionó bien. Yo no tengo queja en Ceuta, yo no sé lo que pasa en la península, en Ceuta desde luego no. Yo ahora mismo tengo personas que están recién operadas, recién le están dando la quimio y están con COVID. Están muy asustadas, es normal. Yo creo que a estas personas se les tendría que hacer un seguimiento distinto a las otras gente, puesto que le están poniendo una quimio, que están muy bajas en defensas, y se les tendría que hacer un seguimiento más que a otra persona normal. La delegación de Gobierno ha guardado un minuto de silencio en memoria de la supuesta última víctima de violencia de género. En esta ocasión ha sucedido en Linares, donde una mujer de 57 años fue hallada muerta con evidentes signos de violencia junto a unos contenedores próximos al antiguo mercado de abastos de la localidad de Jaén. La Policía Nacional detuvo poco después a un hombre de 43 años que se encontraba limpiando el reguero de sangre en una vivienda cercana y que reconoció a los agentes ser el autor de este crimen. Balearia ha renovado el sello Global Safe Site COVID-19 que valida las buenas prácticas de prevención de la naviera frente a la pandemia. Cabe destacar que no se detectó ningún rastro de COVID-19 en los más de 800 análisis en laboratorios de muestras recogidas en los buques de Balearia entre junio y diciembre de 2020. La naviera recuerda que en sus barcos se realizan limpiezas constantes con productos viricidas certificados y desinfecciones con sistemas de nebulización y generación de ozono. En el parque se dispensa gel hidroalcohólico y se toma la temperatura a los pasajeros y prima el acceso a los buques mediante tarjetas de embarque online. Además de reducir la capacidad de sus buques, instaló mamparas en las zonas de atención directa a los pasajeros y en los salones de butacas, así como las señalizaciones para mantener la distancia social y cartelería y vídeos que recuerdan las recomendaciones. Sobre las 7 menos cuarto de esta tarde, una llamativa columna de humo surgida de una chimenea de Endesa
provocó la alarma entre los vecinos. Según informaron los bomberos a la pública, el hecho se produjo porque hubo un apagón eléctrico en la zona y al poner en marcha un motor se generó esta situación. El servicio de extinción de incendios acudió a la zona requerido por los vecinos alarmados, aunque su labor fue de mera inspección de la situación sin que intervinieran en ningún momento. En el Día Mundial de la Fraternidad Humana, que se celebra hoy, el ceutí Juan Carlos Ranchandani, presidente de la Federación Hindú de España, ha enviado un mensaje de unión y apoyo a todas las culturas. Desde la tradición espiritual hindú, también conocida como Sanatana Dharma, os deseamos a todos un feliz Día Internacional de la Fraternidad Humana. En el hinduismo tenemos varios dichos mencionados en las escrituras sagradas, donde dicen, por ejemplo, Vasudhaiva Kutumbakam, la humanidad es una gran familia, o Ekamsa Vipra Bahudavadante, la verdad es una, pero los sabios la llaman de muchas maneras. Esto quiere decir que aunque seamos de diferentes credos o formas de espiritualidad, de fe, todos oramos a una misma entidad suprema, a un mismo Dios. Nuestras diferencias pueden ser de carácter cultural, lingüístico, a la hora de orar, pero estamos adorando a esa misma entidad suprema. CGT informa que el coordinador de las Brigadas Verdes, víctima según este sindicato de acoso laboral por el presidente de las FEPAP, ha sido diagnosticado de trastorno ansioso depresivo derivado de la presión laboral y sindical en el trabajo. CGT ha formalizado ya varias denuncias ante la Inspección de Trabajo. Este sindicato afirma que son varios los trabajadores que se sienten acosados o discriminados por la dirección de la empresa por el hecho de formar parte de CGT o por simpatizar con su labor. Tras la investigación de la Policía Nacional, a través de miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, en colaboración con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se ha procedido a la detención de un varón de 43 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una conocida tienda de deportes situada en la Gran Vía. El individuo tiene un total de 46 detenciones por hechos similares y en esta ocasión los agentes encontraron una nota justificando su acción. Tras bloquear la entrada y forzar la caja registradora, tan solo se llevó 50 euros que había en su interior. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana viernes, víspera de fin de semana, tendremos temperaturas con mínimas de 13 grados y máxima de 18 grados, con intervalos de lluvia durante todo el día. Además, el viento soplará de sudoeste. Y ya para el sábado tendremos un descenso de las temperaturas, donde la mínima se situará en 12 grados y la máxima en 16. En cuanto al tiempo, continuará lluvioso y el viento soplará de suroeste, pero con mayor intensidad. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla, que se encuentra en Teniente Coronel Gautier número 12. Y el número agraciado de la Cruz Roja es el 224. El Consejo de la Juventud entregó los premios correspondientes a los concursos y dictámenes realizados a finales de 2020. Debido a la pandemia se realizó una simbólica entrega de cheques y trofeos con las personas ganadoras, las cuales pasaron por orden de cita a la Casa de la Juventud. Andrea Ruiz Buscato, presidenta de la Asociación Juvenil, fue la encargada de repartir los 2.850 euros en premios a las personas ganadoras. La
presidenta aseguró que continuará realizando actividades lúdicas y que potencien el talento de la juventud ceutí. Y hasta aquí el informativo de hoy, no sin antes recordarles que a continuación nuestro compañero Jorge nos contará la actualidad deportiva. Jorge, el Ceutí suma y sigue, ¿verdad? Así es, obtuvo una importante victoria ayer en la pista del Benavente y ya sin tiempo apenas de margen prepara el próximo compromiso, el del sábado en el Guillermo Molina frente al Móstoles. Y precisamente en unos minutos iremos en directo a la pista del Guillermo Molina al entrenamiento del conjunto unionista. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora sí, nos vamos. Noticias Ceuta regresa mañana a la misma hora. Que pasen una muy feliz noche.